Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche me acompaña el profesor Luis Vivanco. Con él estaré conversando sobre Al-Ándalus, o el nombre que los árabes le daban a casi toda la península ibérica. Saludos Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué era el Al-Ándalus? Bueno, ese fue exactamente como tú has dicho, el nombre que le daban los árabes a la península ibérica, a donde tenían ellos sus dominios, ¿no? Que conquistaron. El nombre viene porque antes de ellos habían llegado dos pueblos bárbaros que derrotaron a los romanos, ¿no? Y venían originalmente de la lejana Suecia, ¿no? Que son los godos y los vándalos. Uh-huh. Y una rama de estos godos llegó a España y se quedó en el centro, los visigodos, y los vándalos se quedaron al sur. Entonces le llamaron al país Vandalucía y ahí quedó Andaluz y Andalucía. Qué cosas las lenguas, ¿no? Que van tomando los topónimos y los van ajustando a su fonología. Claro, y tal. Claro. ¿Cómo entraron los árabes en la península ibérica? Bueno, esto es curioso. Tú sabes que a partir de la muerte de Mahoma, o Muhammad, él les dio como la exhortación de que fueran a conquistar el Medio Oriente. De hecho, conquistaron Siria, Mesopotamia, llegaron hasta Irán, Palestina, Egipto, y empezaron por todo el norte de África, que fue bastante rápido y no hubo tanto derramamiento de sangre, no hubo tanta resistencia, porque la población, cuando sabía que venían los árabes, más bien los recibió operativamente, pues no estaban tan opuestos a eso. Uh-huh. Era un yugo mejor que el yugo bizantino. Cuando llegan al norte de África, al Magreb, al Marruecos, ¿no? Cuando llegan a ese lugar, les vienen noticias de España y algunos hacen como unas pequeñas incursiones en la costa española, pero nada serio, pero se enteran de que el país está en ese momento en un problema, casi una guerra civil, pues de los mismos godos, estos visigodos, por una cuestión de la herencia del trono. Y entonces ellos, que eran guerreros profesionales ya, y avesados y valientes, se dice que uno de los bandos los contrata o se alía con ellos para que vengan a ayudarlos, crucen el estrecho de Gibraltar y lleguen a ayudarlos allí, ¿no? El que va a venir es un jefe bereber, un converso musulmán, que se llama Tarek, ¿no? Y hay otro que viene con él, su lugarteniente Musa, y van a cruzar, y el lugar donde cruza Tarek es lo que hoy es Gibraltar, ¿no? Jebel al-Tarek. El Peñón. El Peñón, sí, ese es el lugar donde está el pueblito, pues. Uh-huh. Y entonces van a empezar a atacar y a conquistar España, ¿no? Ayudando a los godos vamos a decir, nominalmente, en teoría, pero poco a poco se van a dar cuenta de que pueden quedarse con eso, van a ir consolidando su poder y al poco tiempo ya van a empezar a establecer su propio poder musulmán árabe y no alianza con los godos. Yo siempre he escuchado que así como cuando Cortés llegó a México lo ayudó una mujer, la Malinche, hubo una mujer goda que ayudó a los árabes, la Caba creo que le llaman. La Caba, sí, hay una leyenda con esto de que esta mujer supuestamente fue por el amor de ella y por haber sido insultado el honor de uno de los reyes godos, que él se vengó, digamos, trayendo a los árabes, ¿no? Uh-huh. Pero esto es una leyenda, digamos. No tiene base histórica. No hay mucha base histórica. A mí me suena más a un mito machista de echarle la culpa de la pérdida de un reino a la mujer. Bueno, pero es que no era de la culpa de ella, sino que más bien era para vengar una afrenta, ¿no? ¿Okay? Sí, pero digo que se vendió a los invasores musulmanes, pues. No fue como en el caso de Elena, que se la raptan, no. A esta mujer parece que la humillaron, la deshonraron. Entonces había que vengar esa afrenta. Sí, pero los nacionalistas españoles que lamentan la invasión musulmana siempre han dicho, si no fuera por la Cava, quizás la España cristiana se hubiera salvado. Bueno, había un revisionismo en ese nacionalismo porque en realidad cuando en el año 36
Franco invade, los primeros que invaden con eso son soldados moros. Claro, la los Guardia primeros Mora. que derraman su sangre por la España cristiana son musulmanes. Claro, eso hay que claro. tenerlo en cuenta. ¿Qué tiene Al-Ándalus? Y ya más adelante vamos a hablar de los logros civilizacionales y de los desarrollos que hubo ahí. Pero ¿qué tiene Al-Ándalus que evoca tanta nostalgia en los musulmanes de lugares muy lejanos? Yo recuerdo en el 2001, el lugarteniente de Osama Bin Laden, uno de ellos, creo que era el que es un médico egipcio, Al-Zawahiri creo que se llama. No sé si era él u otro, que había dicho en uno de esos mensajes tan agresivos que lanzaba contra Occidente, vamos a recuperar Al-Ándalus. ¿Por qué, si hay tantos otros países que fueron musulmanes y hoy no lo son, cuál es la gran obsesión que ellos tienen con Al-Ándalus? Bueno, allá lograron una civilización muy florida, muy floreciente, de un estado de cultural excelente, pues, ¿no? Pero ¿por qué no con Sicilia, por ejemplo, que también fue musulmana? Nadie dice, vamos a recuperar Sicilia. No, bueno, Sicilia se da por perdida y ya, pues que también fue musulmana en una época. Porque no lograron integrarla. En Al-Ándalus sí estaba tan integrado, Gabriel, que inclusive cuando se fueron de muchas zonas los musulmanes, la gente que quedó escribía lo que llamaban romance, pues no era todavía un castellano fijo, pero escribían eso con alfabeto árabe. Eso es lo que se llama la literatura aljamiada, ¿no? Aljamiada, sí. Que es letras árabes, pero está en lengua de romance. Se pueden casi leer, porque están los artículos, el, la, lo y algunas palabras, pero en realidad es como el Cid, como la lengua del Cid, ¿no? Claro. Y es muy curioso eso que se arraigó, el alma arraigó. Todas las costumbres árabes quedaron en España cuando se fueron ellos, inclusive, ¿no? Quedó el arroz, el papel, una serie de cosas que dejaron. Entonces, de verdad que lograron fecundar el alma, ¿no? de España. Y habían logrado hacer una especie de cúmene allí que se mantuvo y que se destruyó en parte por los mismos musulmanes. Eso no se dice mucho, ¿no? Pero ese Islam no era una cosa unitaria. Había distintos, bueno, eso podemos hablarlo en detalle, ¿no? Pero había distintas zonas y distintas provincias que eran centrífugas. No estaba unido ese Islam. Y así como no estaba unida la España cristiana, no estaba unido esto, ¿no? O sea, que no hubo un solo estado en toda la península ibérica, un solo estado musulmán. Hubo un momento en que hubo un califato. Un califa que fue una de la familia Omeya, que se escapó así huyendo de Siria porque mataron a toda su familia, a todos los Omeyas, los abasidas. Y entonces él se escapó y vino hasta Córdoba y ahí se declaró que era hijo de los Omeyas, descendiente de los Omeyas, y exigió que le reconocieran su título como califa e independizó ese califato del resto del mundo islámico, ¿no? Una de las muchas rupturas que había en el Islam. Eso en teoría no podía ser. El Islam tenía que ser una sola umma, una sola nación islámica. Y este hombre hizo un califato aparte. Pero ya eso... O sea, que había dos califatos a la vez. Exacto. Llegó a haber más, ¿no? Pero no se reconocían mutuamente. Desde luego, se excomulgaba mutuamente. ¿No? Sí. O sea, fue, digamos, como un cisma político-religioso. Sí, exacto. Yeah. Pero entonces, este hombre en este lugar trató de pactar con todos los jefes para poder hacer su califato y de hecho eso funcionó bastante bien hasta que en sus descendientes ya empezó a decaer. ¿Cuál es su nombre? La persona esta que vino desde Damasco. Abderrahman. Ahorita no, él tenía su nombre pues de familia y tal, pero él asumió el nombre como califa Abderrahman. No, una figura muy importante en la historia de España. Muy importante. Sí. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GEAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco sobre Al-Ándalus. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Luis Vivanco sobre Al-Ándalus, la España islámica. Esto es un periodo de unos 7 siglos más o menos, ¿no? Sí, empezó en el año 711 y terminó en 1492. Pero vamos a decir, aunque son como unos 7 siglos exactos, casi 8 siglos, hay ahí ciertas cuestiones, ciertas cesuras, ¿no? Los romanos para conquistar España duraron casi 200 años. Los árabes conquistaron España y pasaron inclusive a Francia, cerca de Poitiers, Toulouse y todo esto, a 100 kilómetros de París todavía estaban. Lo hicieron en 8 años. En 8 años. Que en esa época era un avance como un blitzkrieg, ¿no? Sí, como Hitler avanzando con su... Rapidísimo, relámpago. Pues, rapidísimo. Ellos no tenían tanques ni aviones, pero iban rapidísimo a pie, ¿no? Sí. Y eran buenos jinetes.
Desde luego, eran jinetes que podían controlar un caballo sin necesidad de las riendas, solamente con los cascos y los estribos. Porque necesitaban las manos libres porque usaban el arco y la espada y la lanza. Entonces eran jinetes y guerreros formidables a caballo. Entonces en 8 años conquistaron España y la mantuvieron en su poder bajo distintos gobiernos o bajo un solo gobierno, pero durante varios siglos. Pero empezaron estas guerras de reivindicación de los reyes españoles, de los distintos monarcas de León, de Aragón, de Castilla, etcétera, ¿no? A ir tomando terreno poquito por acá, un poquito por allá. La reconquista que llaman. La reconquista, pero que no fue un proyecto así organizado, sino que uno hacía un avance, otro hacía otro avance por otro lugar, y a veces retrocedían, pero a veces avanzaban. Y en 1212 fue el año, vamos a decir, clave, porque hubo la batalla muy famosa de las Navas de Tolosa. Y en esa batalla fueron muchos ejércitos árabes distintos que lograron unirse contra muchos ejércitos cristianos españoles que también se unieron con mucho esfuerzo y fueron muy derrotados los árabes. Y de ahí en adelante el mensaje fue claro, porque cada uno de estos ejércitos que regresó a sus distintas ciudades, a Almería, a Córdoba, a Toledo, a Granada, etcétera, venía con la noticia de que habían sido derrotados y que ya nada podía detener el avance cristiano. De modo que las familias acomodadas de todas estas ciudades, de Toledo, de Granada, de Córdoba, de Zaragoza, se empezaron a volver al norte de África. O sea, se empezaron a ir al norte de África, a Túnez inclusive, a Egipto, a Medio Oriente, a Marruecos, a Argelia, porque vieron que ya no había futuro aquí, ¿no? Y después de ello la gente más o menos de clase media. Pero la gente del pueblo quedó todavía, la gente musulmana quedó en España todavía hasta el final, e inclusive después de que termina la Reconquista en 1492, esos moros van a durar todavía más de un siglo en España. Casi 2 siglos. Sí, claro. Hasta la época de Felipe III, que los expulsó. Bueno, que en realidad eran moros, pero ya convertidos al cristianismo, pero que practicaban, se sospechaba, ¿no? Que practicaban el Islam clandestinamente, o sea, criptomusulmanes. El problema es que con la paranoia que tenía la Inquisición y la iglesia de esa época, bastaba con que tú te lavaras, vamos a decir, una vez a la semana y dijeran, ¿y por qué se lava tanto las manos? ¿Será judío? ¿Será musulmán? Y te empezaban a investigar y con sospechas, solamente investigarte si podía ser inocente, podían ser años en la cárcel, ¿no? Claro. El último reino en caer es Granada. El de Granada, sí. La Granada de Abu Abdallah, que vamos a decir, fue como el último reducto y en realidad estaba en paz con los cristianos y le habían dejado allí. Pero llegó un momento en que se les metió a la cabeza a los reyes de España que para imponer la unidad política de España tenían que imponerla sobre muchas cosas, valores culturales. Por ejemplo, una de las cosas que ellos van a hacer es imponer una lengua, una sola lengua. Fíjate que el lema es una grande y libre, o sea, una España, un rey, una fe. Pero ¿no? ese era el lema de Franco. ¿También viene de la Reconquista? Bueno, eso estaba en Isabel la Católica y Fernando. Ya. De hecho, ellos van a decir ¿no? Una unidad. El castellano, por ejemplo. Y las demás lenguas, bueno, quedarán como para consumo local, interno, privado, pero la lengua pública oficial va a ser el castellano. Entonces el árabe estorbaba, pues, bajo esa concepción. Árabe y el catalán, todas esas, ¿no? Pero entonces todas las diferencias las tienen que eliminar. Y la principal diferencia, los que no son cristianos. Claro. ¿Okay? Entonces tenían que echar no solo a los musulmanes, sino también a los judíos. Y por eso es que es esa posición recalcitrante, pues inflexible, ¿no? Implacable de acabar con ese reino. Ahora, esta reconquista, como usted muy bien dice, no fue un proceso así pulcro de que la espada de la cristiandad se enfrentó a la espada del Islam como dos grandes bloques, ¿no? Sí, Esos eran reinitos contra reinitos que a veces hacían alianza, a veces no. El nacionalismo español lo quiere presentar como una gran santa cruzada y no siempre fue así, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me sorprende es que a veces el Cid campeador llegó a hacer alianzas con los musulmanes y llegó a luchar del lado de ellos en algunas batallas. Sí, no solamente el Cid, varios príncipes y guerreros y lugartenientes a veces se aliaban con moros y los moros se aliaban con cristianos. Es decir, no era tanto el problema de si eras moro o cristiano, sino quién era tu rey y qué es lo que estaba tratando de hacer tu rey. Si el rey, por ejemplo, como Pedro el Cruel, era un tipo que era un desalmado, se unían cristianos y musulmanes contra él, ¿no? Eso sí pasó mucho, hasta que llegó un momento en que se empezó a definir como una cuestión ya más de lo cristiano, ¿no? Pero fue precisamente porque empezó a consolidarse el poder cristiano que empiezan a ganar más en unidad y en identidad cristiana.
¿Y cómo, habiendo sido un califato bajo Abderramán, el califato de Córdoba, cómo se empieza a fragmentar en distintos reinos? Porque, claro, estamos hablando de 7 siglos, es un proceso muy largo, Sí. muy extenso. Los españoles llegaron aquí hace apenas 5 siglos, o sea, Sí. pasaron mucho más tiempo los árabes en España que los españoles acá, ¿no? Y es una cosa curiosa, que yo no veo que los españoles se lamenten tanto de la presencia árabe en España como nosotros nos lamentamos de la presencia española en América, cuando apenas nosotros estuvimos 3 siglos, en cambio ellos tuvieron 7, pero bueno, en fin. Sí. Pero cómo de ese esplendor de unidad política en Córdoba se terminó en un reinito de Granada y cómo se fragmentó ese califato. Bueno, hay por una razón que es muy simpática a tus convicciones políticas, ¿no? El problema de la monarquía hereditaria. Uh-huh. O sea, el primer rey puede ser excelente y el segundo puede ser bueno, no tanto como el primero, y el tercero bueno, pero no tanto como el segundo, y así va hasta que terminas con unos reyes que son unos incapaces y unos indolentes. Y hubo en Al-Ándalus reyes muy incapaces. Demasiados. Hubo muy buenos y grandes reyes, sabios, etcétera, ¿no? Cristianos y musulmanes. Y hubo reyes muy malos, cristianos y musulmanes. Al final empezaron a perder zonas, perder injerencia de zonas, y las zonas se fueron como fragmentando, haciendo reinos propios, y no había ni recursos ni medios para poder castigar esas rebeliones o esas disidencias, ¿no? El problema es que cuando eran muchos reinos, lo que llamaban, por ejemplo, los reinos de taifas, eso hacía más fácil que un enemigo viniera y destruyera esta ciudad y esta ciudad y esta ciudad. ¿Qué es un reino de taifa? Una taifa es como una sección, una parte de un reinado, como vamos a decir lo que hoy sería en el estado Zulia los municipios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero no eran propiamente municipios, eran como más bien ciudades-estados, porque era la ciudad y su comarca, ¿no? Y que se separaban del califato. Sí, se declaraban Como una independientes o secesión. rebeldes. Sí, en rebeldía, una secesión. También pasó esto, cuando hablamos de que el Islam también contribuyó un poco a esa decadencia, el mismo Islam. ¿Pero en qué manera? Cuando empezaron los movimientos fundamentalistas, vamos a llamarlo para aplicar un término contemporáneo, en el centro y el norte de África, sobre todo del centro de África, de la zona de los Tuareg, del desierto del Sáhara, Uh-huh. de ahí vienen movimientos que eran de imponer un Islam por sobre todo, abolir todas las tolerancias a cosas como, por ejemplo, que pudieran haber tabernas, que pudiera haber lugares de placer, etcétera, ¿no? Eso había que abolirlo. Desde el rey para abajo todos solo podían beber agua y leche de camella, ¿no? Y desde luego eso... Pero es que estas hordas invadieron Al-Ándalus, sí, del norte de exacto. África. Primero O dominaron... sea, que el eran norte de reyes África. musulmanes tolerantes, pero fueron invadidos por hordas intolerantes del... Vinieron estas hordas, primero conquistaron el norte de África e impusieron ese Islam férreo, ¿no? Solamente la ley de la Sharia. Y después eso pasó a España y, ojo, contó con un gran apoyo popular, porque el pueblo vio que eso era un castigo a los reyes que eran como borrachines, y en el Islam, ¿no? Tú sabes que no se puede beber vino, y Claro. se sabía que los reyes a veces eran borrachines, que a veces comían cuando era ayuno, etcétera. O sea, la gente veía muy mal eso, la gente del pueblo sobre todo, y entonces vieron bien que viniera como este castigo de Dios, de la yihad, ¿no? Y llegaron inclusive y cerraron escuelas, universidades, mataron gente, expulsaron gente, mataron a las monarquías, ¿Qué ¿no? siglo estamos hablando ahí? Estamos hablando del siglo XII. Vamos a dejar esas invasiones para el segmento que viene. No es la imagen que uno tiene al Al-Ándalus. Uno se imagina Al-Ándalus, la Alhambra, cosas muy bellas. No se imagina claro. estas situaciones conflictivas. @GAndrade80 es mi Twitter y converso con Luis Vivanco. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter y converso con Luis Vivanco sobre Al-Ándalus. Decías tú en el segmento anterior, Luis, que Al-Ándalus tuvo sus momentos de crisis. Sí, Con estas invasiones de estas hordas oriundas de África. Sí. ¿Eran gente de piel oscura? Bueno, sí, muchos de ellos eran sí muy oscuros. Además venían con estas túnicas azules muy, muy fuertes. Como... Y había una división racial en Al-Ándalus al ver No. los invadidos blancos que ya eran musulmanes y los invasores ahora negros que eran más fanáticos. No, hay, por ejemplo, en 2 libros que yo he estado leyendo, y varios hay que han salido, el de Charles-Emmanuel Dufour, La vida cotidiana de los árabes, ¿no?, en la Europa medieval, y el de Fernando Díaz Plaza, que es muy bueno, La vida cotidiana en la España musulmana. Dice que los problemas no eran étnicos, no eran raciales, vamos a decir, por el color de piel, ni siquiera económicos. El problema básico era la cuestión religiosa. Uh-huh. Es decir, si tú te hacías musulmán, automáticamente tu estatus social iba a otra cosa distinta.
con otras exigencias y otros cumplimientos, pues, ¿no? Pero el que no era musulmán está automáticamente en un segundo plano muy, muy evidente, pues, ¿no? Claro. Quisiera, por ejemplo, hacer notar esto. Uh-huh. Según la legislación musulmana, los cristianos que se llaman dhimmi, o Sí, mozárabes, ¿no? En España, ¿no? Sí. Los protegidos debían tratar a los musulmanes con honor y reverencia, levantándose cuando ellos se acercasen y cediéndole los asientos cuando ellos quisieran sentarse. Imagínate tú eso, ¿no? No debían ocupar jamás puestos de preferencia en las reuniones. Debían dejar a los musulmanes el mejor lugar en los paseos y caminos. Nunca debían ser los primeros en saludarles ni en darles los buenos días. Es decir, si no te saludan, tú no puedes saludar. En las ciudades, los caminos mejores, las avenidas, las calles mejores eran para los musulmanes. Los caminos laterales para los cristianos. Dejaban que un cristiano fuera en un camino principal si era una persona enferma o anciana. Como hoy día. Eso que tú estás narrando es casi una sociedad de castas. Bueno, imagínate. Fíjate, inclusive a la forma cuando uno estornudaba a un musulmán, se le dice, Dios tenga piedad de ti, ¿no? Yarhamukallah. Pero a cristiano no. Hay que decirle, dirígete a Alá por el mejor camino. O que Alá te mejore, ¿no? ¿Okay? Es decir, ni siquiera esa cuestión. Hay una serie de diferencias. La ropa que usaban, los alimentos que comían, ¿no? Si todo esto es así como usted dice, y no dudo que es así, ¿de dónde viene la idea del al-Ándalus tolerante y la convivencia de las culturas? Porque eso que usted está mencionando, sí, es convivencia, pero una convivencia muy forzada, porque claramente los que no son musulmanes son los cristianos en estos reinos árabes, los mozárabes, son claros ciudadanos de segunda. ¿De dónde nos viene a nosotros entonces esa imagen de que Al-Ándalus era una tierra de esplendor y tolerancia? Bueno, voy a leer un pedacito aquí de Díaz Playa que está muy bueno, ¿no? Que dice que eran reglas severas, ¿no? Pero no olvidemos que estamos tratando de andaluces, es decir, de gente que no se distingue por su apego a la observación estricta de una ley. Todos los testimonios de la época coinciden en que esas disposiciones restrictivas eran a menudo letra muerta. Y que aparte de algunas épocas de dureza dogmática, como la de los almorávides, los almohades también, los cristianos se vestían y movían como les pluguiera, o sea, como quisieran. Es decir, o sea, que en las leyes eran duras, pero en la práctica sí era esa época de tolerancia que es la imagen que tenemos hoy de Al-Ándalus. Sí, bastante tolerancia, pero ojo, que en cualquier momento podía pasar que tú pudieras ser procesado. Es decir, si tú cometías una locura como pasó con unas muchachas que fueron canonizadas, 2 muchachas cristianas, que fueron hasta el juez, al juzgado, y decirle que Mahoma era un impostor y un adúltero, el juez les dice, por el derecho, por la cuestión jurídica, mire, o arrepiéntanse de lo que dicen o van a ser ejecutadas. Y no nos arrepentimos. Bueno, se procede legalmente a la ejecución. Y fueron ejecutadas. Sí. Y hoy son santas cristianas. Hoy son están santas mártires. En el santoral, pues. Pero era una especie de política que tenían algunos cristianos de provocar esa confrontación también. ¿Alentados por los reinos de la Reconquista? No, alentados por, vamos a eran decir, quinta columna. fanáticos religiosos cristianos, que los hubo, ¿no? Pero en este proceso de Reconquista, ¿los reinos cristianos se valieron de quintas columnas en los reinos musulmanes? Sí, a veces había personas que ayudaban, que cooperaban. Igual los musulmanes con los cristianos. Se dice, por ejemplo, que en algunas ciudades fueron claves ese sector intermedio, cultural y étnico, que son los judíos. Los judíos ayudaron a los musulmanes porque bajo los godos y los bizantinos, los judíos estaban muy maltratados. Ahí sí se puede hablar de verdaderamente unas leyes muy duras también, más todavía que las de los musulmanes hacia los cristianos, la de los cristianos hacia los judíos. Y cuando llegan los musulmanes les permiten a ambos que estén como en un mismo nivel, cristianos y judíos. Tienen que pagar un impuesto especial, tienen que llevar ciertas ropas, tienen que vivir en ciertas partes de la ciudad, no pueden comerciar con musulmanes de cualquier manera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fuera de eso ya están tolerados, están mejor con ellos. Entonces a los judíos muchas veces les convino el gobierno musulmán que el gobierno cristiano y ayudaron a los musulmanes. Y siempre se ha visto a Toledo como la ciudad de mayor convivencia entre las 3 religiones, entre las 3 comunidades. Sí. ¿Qué tan cierto es esa imagen? Hay varias ciudades que tenían esto de la convivencia. Vic, Tortosa, Córdoba, la misma Zaragoza.
Toledo ciertamente sí tenía esto, en una época fue muy importante. Yo pienso que en cuanto no tanto convivencia, bueno, sí convivencia, pero sobre lo que nos interesa aquí, discusión de las culturas, discusión de la ciencia, de esto, era Córdoba, porque había una universidad en Córdoba y había sabios allí, ¿no? De hecho, los más grandes sabios de la España musulmana, el judío Maimónides y el musulmán Averroes, vivieron en Córdoba y casi en la misma época. Claro, Averroes era mucho mayor, pero lo conoció y parece que pudieron tratar, ¿no? Y se trataban bastante en camaradería, pero como todas las cosas académicas había rivalidades y desprecios, pero era dentro de un ámbito normalmente académico, pues, ¿no? Bueno, intelectual. como Ágora en Luz Radio, que a veces viene gente con las cuales yo no estoy de acuerdo en lo que dicen, así, gente chavista u otro, pero bueno, ellos tienen los micrófonos aquí para hablar y al final terminamos con mucha cordialidad. Claro. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos a @gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco sobre Al-Ándalus. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Luis Vivanco a propósito de Al-Ándalus. Luis, Al-Ándalus nos ha dejado grandes logros civilizacionales en la filosofía, en la arquitectura. Sí. Imposible viajar al sur de España como he hecho yo y no quedar maravillado frente a la mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla o la Alhambra. Yo creo que la Alhambra es la mayor joya de todas, ¿no? Es una patio de los leones. ¿Qué otros aportes civilizacionales nos dio Al-Ándalus? Bueno, muchísimos que en varias conferencias durante años yo siempre he dicho en esas conferencias que no hay que ir hacia el Medio Oriente para encontrar la huella musulmana en América, porque cualquiera de nuestras ciudades antiguas, vamos a decir en América, Maracaibo, Caracas, Bogotá, Santiago, México, tienen esa huella de distinta manera, pues La Habana, Quito, pero de la arquitectura, de la comida, de la gastronomía, inclusive de la forma de vestirnos. Todo eso tiene una huella que ha, claro, cambiado, variado y se ha transformado, pero una huella, una tradición islámica, árabe, ¿no? Y mediterránea. Inclusive las casas nuestras tradicionales seguían ese patrón de las casas moras, pues las casas de Andalucía. Wow. Y uno a veces en Andalucía cruza el estrecho y encuentra pueblos y casas en Marruecos que son réplicas de pueblos y casas en Andalucía. Sí, uf. Yo que he estado en Marruecos doy testimonio de eso. Sí, efectivamente. Las casitas blancas, incluso porque es un terreno, las montañas del Atlas, del norte de Marruecos, a pesar de que es un terreno montañoso y Andalucía es un poco más llana, aún así se conserva el parecido. Se conserva y es curioso que en España se reacciona después de que se van los árabes, después de la Reconquista, después de 1492, hay una reacción de rechazo a esa identidad, pero los que vienen a América, de los españoles, traen esa identidad, de modo que hay una paradoja. La identidad morisca se mantuvo más en América que en España. En España se reaccionó a eso y después cuando ya deja de haber esa reacción es porque se vuelven a Europa, a la influencia europea. En cambio, nosotros conservamos todavía hasta el siglo XIX la huella morisca, inclusive en la forma de construir las casas, ¿no? ¿Okay? Nuestras casas. Entonces está todo eso. Y también en la alimentación, todo lo que son las frutas, la naranja, el limón, los objetos diarios, por ejemplo, el papel, ¿no? El aceite, todo eso nos viene de esa tradición musulmana, ¿no? Y árabe. Esa cosa de la identidad a mí me llama mucho la atención. Octavio Paz, por ejemplo, tiene un libro muy famoso que se llama... ay Dios, se me fue el nombre ahorita, algo de la soledad. El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad. Sí. Donde él analiza, bueno, los tremendos complejos, porque no hay otra palabra, los tremendos complejos que tienen los mexicanos respecto a quiénes son. Sí. Que ellos están imbuidos hasta el tuétano de hispanidad y con todo la rechazan, bueno, porque no les gusta llevar a cuestas el legado hispánico, pero no se pueden librar de ello. Sí. ¿Cómo es en España respecto a los moros? Y a su pasado al-Ándalus, porque si yo fuera español, bueno, que lo soy, porque yo tengo la nacionalidad, lo que pasa es que nunca he vivido allá, pero si yo hubiese vivido allá y voy a un lugar como el Alcázar de Sevilla o la Alhambra, yo digo, benditos sean los árabes por haber venido a esta tierra, mira lo que dejaron. Pero con todo,
no es eso lo que yo me encuentro en el común del pueblo. Yo a veces me encuentro, por lo menos entre los sectores más de la España cristianizada, que era la de Franco, ¿no? Sí. A pesar de que, como usted bien dice, Franco fue apoyado por las tropas moras, que fueron las primeras a invadir la península en el 36. Yo sí noto entre familiares y amigos que aquellos que más se apegan a la España de los Reyes Católicos, la España de Felipe II y la España de Franco, hay un cierto rechazo al legado islámico. Es decir, que la reconquista hizo bien en expulsar a esta gente que no solamente traían una religión falsa, sino que pues estaban explotando al pueblo, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo vería de una manera muy lejana. Primero, no soy español y no estoy como en contacto con esa realidad como para poder decir, bueno, ahí se ve de esta manera o de otra. Pero te puedo decir un hecho objetivo. Durante siglos, o sea, vamos a hablar del siglo XVII, XVIII y XIX, y parte del siglo XX, todo ese legado, no hablo de la arquitectura tan hermosa ni de una serie de cosas que hay en España, pero del legado de obras literarias y obras científicas en España de los árabes y de los judíos, lo venían a estudiar a España alemanes, holandeses, italianos, franceses, sobre todo, y británicos. Pero los españoles no estudiaban su propio legado. Y en el siglo XX va a haber como un despertar de eso. Y por cierto que ese despertar lo va a después potenciar el mismo franquismo, porque abre un instituto árabe de cultura, etcétera, y van a haber personalidades importantes ahí como Miguel Cruz Hernández. Sí, pero Franco tomó como héroes del nacionalismo español a los personajes del integrismo católico que ya venían desde la Reconquista y que los elogian precisamente por haberse enfrentado al musulmán, sea el turco o sea el moro. Sí, hay esa cuestión, pero ojo, no hay esa cuestión de rechazar al legado. Y, de hecho, esos institutos nacen cuando no nacían en España muchos institutos de promover cosas y tal. Nacen estos dos institutos importantes para promover el estudio científico del pasado islámico. Y fíjate que no había arabistas españoles así muchos, había muy poquitos. Así era una cosa muy, muy rara. Y investigadores de la filosofía árabe y tal. Y después en el siglo XX eso va a empezar, ¿no? Y hoy en día, de los que están más avanzados en la investigación sobre sus propios pensadores musulmanes y judíos, son los españoles. O sea, ya no, claro, siguen habiendo norteamericanos y británicos y franceses que van a estudiar España, pero ya la mayoría de los investigadores son los propios españoles. Ya casi nos tenemos que ir. Sí. Quisiera una respuesta muy breve. Del lado musulmán, Ajá. el lugarteniente Bin Laden en algún momento dijo que el sueño de ellos era recuperar Al-Ándalus. El musulmán común tiene esto en su conciencia. Un zapatero en Islamabad, en Pakistán. Sí. O un vendedor de frutas en Indonesia. ¿Tiene en su mente la idea de que el Islam tiene que recuperar Al-Ándalus? Sí, que sería una cosa buena, sí, para ellos como uno de los lugares más hermosos. Pero una cosa tan lejana, o sea, que un indonesio esté pensando en que Al-Ándalus se tiene que recuperar, una cosa tan lejana. Sí lo tiene en la mente. Pueblos, a mí me parece, aquí voy a meter un prejuicio, pero los pueblos semíticos tienen esta imaginación, esta memoria imaginativa, y había gente en Europa que nunca había salido de Europa durante siglos y pensaban en Galilea, por ejemplo, como es el lugar de leche y miel, etcétera, o de Nazaret, Belén, de Jerusalén, y nunca conocían eso, ¿no? Es decir, tú creas una especie de espacio místico allí imaginario, ¿no? Y yo creo que los musulmanes tienen algo de eso también con Jerusalén, como con Al-Ándalus, aunque nunca hayan conocido ni en libros eso. Luis, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras regresar acá te esperamos. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80.